Me llamo José de la Vega, y si todavía alguien conserva los viejos números del Diario de la Sierra, encontrará mi firma bajo tormentas, incendios y cabalgatas cívicas de hace 40 años. Ahora guardo las cajas de archivo de la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, en un cuarto húmedo que huele a papel y a copal. No pretendo afirmar nada que no se sostenga por sí mismo. Algunos dicen que fue un signo, otros que una coincidencia. Yo prefiero contar lo que vi, lo que me contaron y lo que registran los papeles, y que cada quien saque su conclusión. La noche en que todo comenzó, la ciudad se había encogido bajo la lluvia. San Ángel de las Lluvias es un nombre que cualquiera podría tomar por metáfora, pero los viejos aseguran que aquí llueve diferente. No cae, sino que respira, como si el cielo estuviera hecho de una tela que sube y baja con cada campanada. El cerro de la ermita, con sus cipreses negros, parecía flotar. A esa hora la sacristía de la parroquia guardaba el goteo de los paraguas que los acólitos dejaron mal sacudidos. En el atrio, el enlosado brillaba como una plancha recién pulida. Y en el aire había un olor a ozono que se pega a la lengua. Ese mismo día había llegado al pueblo un fotógrafo de la capital, Javier Luna, de 32 años. No lo conocía hasta después, pero supe por el sacristán que andaba recorriendo la carretera con el maletero abierto, como si de ahí sacara y guardara, una y otra vez, el mismo trípode. Buscaba tormentas, me dijeron. Venía por el espectáculo que aquí a veces nos agarra desprevenidos. Rayos largos como reatas, horizontes lavados en un solo relámpago. No era el primero que quería capturarlos, pero sí el único que esa noche se plantó justo frente a la iglesia, en la esquina donde la calle empedrada se ensancha y se ve la puerta lateral de la sacristía. Eligió un ángulo que a otros no se les habría ocurrido. No en el centro del atrio, sino desde el borde, a la altura del muro, donde el yeso, por la humedad, dibuja manchas de color de tabaco. Según contó después, armó el trípode, niveló el horizonte y calculó una exposición larga, de esas que convierten los rayos en hilos de luz enredados. Mientras el obturador abría y cerraba, el viento pasaba como una bestia invisible entre los cipreses. Algunos testigos aseguran que el reloj del campanario dio las 8:30, justo cuando cayó un rayo, no en la torre, sino en algún punto del valle, y el reflejo subió por el empedrado como una marea. Fue entonces, dicen, que el fotógrafo notó, a ojo desnudo, una claridad parada junto a la puerta lateral, un resplandor no demasiado intenso, más bien como si alguien sostuviera una lámpara dentro del muro. En la imagen final se ve una figura. No hablaré de milagros. Diré solamente que el contorno, dibujado por la luz de la tormenta, recuerda el pliegue de un manto y la inclinación de una cabeza. La forma no tiene rostro definido ni manos claras, pero el balance de sombras le da ese aire maternal que tantos reconocieron de inmediato. La figura, para colmo, está justo donde la pared guarda una antigua pintura cubierta por capas de cal. He visto yo mismo, en los libros de fábrica de la parroquia, una nota de 1891. Se blanquea el muro de la sacristía por manchas de humedad que afectan a la imagen. No dice cuál imagen. Tampoco si fue cubierta o simplemente perdida por el salitre. Según archivos, hubo quejas de feligreses que pedían restauración y el cura de entonces se excusó por falta de fondos. Javier Luna no mostró la foto esa noche. La tarjeta de memoria la guardó en el bolsillo de la chamarra y se refugió bajo el alero de la casa cural, donde el ruido de la lluvia sonaba como tachuelas danzando. Al día siguiente bajó a la imprenta del señor Ruiz, que opera una máquina que conocí en sus mejores años y que ahora, con paciencia, saca pósters de fiestas patronales y carteles de se vende.
pidió una impresión grande, y cuando la vio, entendió que había capturado algo que lo rebasaba. No era un fantasma. No era un truco, al menos no uno deliberado. Era luz acomodándose en forma de mujer. Eso es todo. La primera copia se colgó en la vidriera de la imprenta. A la media hora ya había señoras con bolsa de mercado en la mano, 2 estudiantes de secundaria con el uniforme pegado por la llovizna, y un taxista que juró haber visto algo parecido hace años. Una madrugada de San Miguel, cuando la cofradía sale con velas y la lluvia insiste. Algunos dicen que ese año las velas se apagaban y encendían solas con cada bocanada de viento. El rumor corrió, como corren aquí los rumores cuando viajan de puesto en puesto entre el bullicio del tianguis. Decían que se había revelado la Virgen en la pared de la sacristía, que había una señal, que había vuelto la esperanza. Otros, menos líricos, simplemente decían: «La foto está buena». No tardaron en llegar los periodistas de Puebla. Los reconozco desde lejos por cómo miran las cosas, con un ojo a través de un marco invisible, calculando si el mundo cabe en el recuadro. También llegó el presidente municipal con su secretario, que preguntó, con voz de consejo, si se podía hacer una exposición al aire libre para estimular el turismo religioso. El padre Mateo, en ese entonces el párroco, respondió con cautela: «Cada quien ve lo que su corazón le permite». Fueron palabras prudentes. Yo estaba junto a la puerta del archivo clasificando fichas, y escuché a medias. He aprendido que en estos casos lo mejor no es negar ni conceder, sino dejar que la lluvia diga lo suyo. Esa misma tarde, ya había veladoras en el atrio y bolsas de copal encendidas. Las señoras del rosario improvisaron un rezo frente a la pared, aunque la figura solo existía en la fotografía y no en el yeso. Algunos niños se acercaron esperando ver el mismo resplandor, pero apenas encontraron humedad y musgo. La gente miraba de la foto al muro y del muro a la foto, como si el paso entre una y otro fuera corto y bastara con una inclinación de la cabeza para cruzarlo. Yo me acerqué, por oficio, a examinar las sombras. La inclinación del brillo correspondía, con bastante precisión, al ángulo de caída de la lluvia cuando el viento sopla del este. La silueta podía explicarse como una superposición. El destello rebotado del empedrado, otra línea de luz reflejada en la chapa metálica de la puerta, y el resto, quizá, por el humo de copal cruzando el plano. Pero hay algo que no puedo negar. La coincidencia de pliegues sugiere, al menos para el que mira con afecto, un manto. A la parroquia empezó a llegar correo. Sobres de papel color manila, cartas con letras inclinadas, mensajes impresos de correo electrónico que los jóvenes nos ayudaban a abrir. La mayoría venía de pueblos vecinos, algunos de ciudades donde el periódico local había replicado la nota. Pedían lo mismo. Ofrézcales una oración en la pared donde se apareció la luz. Pongan un nombre en la misa del domingo. Enciendan una vela por el niño que va a cirugía. Algunas personas escribían como si el fotógrafo, Javier, fuera un intermediario, un canal. Querían que él mismo, el que la había visto, rezara por ellos. Había súplicas por enfermedades, por deudas, por hijos lejos. También hubo cartas breves, con apenas un suspiro de tinta. Entre esas, una me ha perseguido más que las otras. Una madre pedía ayuda para encontrar a su hija desaparecida. Decía que, en el contorno de la foto, reconocía algo imposible. La forma en que su niña, ya mujer, inclinaba la cabeza cuando se le hablaba de frente. No era la única angustia que la imagen despertó. Algunos comerciantes vieron en el flujo de peregrinos una oportunidad. Empezaron a vender estampas. Al principio eran impresiones caseras de la foto de Javier, con la pared amarilla y el chorro de luz como un metal líquido.
Luego aparecieron versiones mejoradas, con bordes dorados y la palabra esperanza, impresa en tipografía muy cursiva. Los primeros autobuses trajeron familias enteras, con bolsas de pan y botellas de agua bendita. Un músico con vihuela tocó bajo la arcada. En el mercado las vendedoras de flores envolvían ramos de alelí como si fueran pequeños milagros portátiles. Y al caer la tarde, el atrio olía a cera y anís. Por oficio y por cariño, ese fue el momento en que decidí ir al archivo a buscar antecedentes. No era la primera vez que San Ángel de las Lluvias creía haber sido tocado por una claridad. En la caja de 1921 encontré recortes de un semanario local ya desaparecido. En agosto de ese año, el río de la Barranca se había salido de madre y arrastró gallineros, tablas, ruedas. Una fotografía, mal conservada pero legible, muestra la misma pared lateral de la sacristía, recién revoqueada, con el yeso todavía tierno. Al pie, un texto modesto. Durante el desbordamiento se vieron luces extrañas en las inmediaciones del templo. No se habla de figuras, solo de luces. Al lado una nota del párroco de entonces, escribe: algunos testigos aseguran haber observado un destello al paso de la procesión de rogativas. Quizá reflejo de lámparas. Una línea trazada con pluma indica el ángulo, como un maestro de geometría señalando una verdad simple. Más atrás, en la caja de 1898, apareció una mención que en su momento debía haber pasado por alto. Sigue la humedad en el muro de la sacristía. Se recomendó revoque. Se observó una forma caprichosa en el salitre. Formas caprichosas. Así se llama aquí a cualquier silueta que promete un rostro. En 1954, otra nota habla de rastro de fulgor al paso del rayo. Y en 1972, cuando yo ya era joven y trotaba con una cámara colgada al cuello, fotografié algo que hoy quisiera revisar con lupa. El humo de copal dibujando, durante una velación, un remolino que alguien, a mi lado, juró ver como un velo. No diré que todo eso prueba nada, pero tampoco diré que no prueba algo. La repetición, en un mismo sitio, de fenómenos de luz asociados a lluvia, velas y metales, sugiere una constelación de factores. La pared tiene una rugosidad particular. El empedrado, según me explicó un albañil, guarda brillo de cuarzo. Las procesiones, cuando las hay, encadenan puntos de luz en movimiento. Y la lluvia, cuando sopla desde el valle, parte en diagonal, como si fuera un telón. A Javier lo vi por primera vez la mañana del tercer día. Había dormido poco y sus ojos tenían ese brillo ajeno de quien ha cruzado un umbral sin darse cuenta. Traía consigo un fajo de copias y una libreta. Me pidió permiso para revisar los libros viejos, no para hallar milagros, sino patrones. Hablamos con el padre Mateo, quien le dijo que la Iglesia no avala ni desmiente, que la fe no necesita de fotografías, pero tampoco las teme si despiertan oración. Javier asentía con respeto. Yo, por dentro, recordaba cómo el azar ilumina cosas que uno no vio al mirar. Las cartas seguían llegando. Esa madre de la hija desaparecida escribió de nuevo. Adjuntó una foto familiar, borrosa, de una tarde de feria. La postura inclinada de la muchacha era, en efecto, parecida a la silueta de la pared. La familia pedía que, si las peregrinaciones atraían a tanta gente, se mostrara la foto en plazas de otros pueblos, por si alguien reconocía a la joven. Ese ruego cambió, para mí, el sentido de todo. Había devoción, sí, pero también había una urgencia humana reclamando un foco. Le propuse a Javier algo sencillo, que al pie de su imagen, donde todos acudían a dejar flores y promesas, colocáramos una pequeña cartulina con el rostro de la muchacha y el número de contacto. Él estuvo de acuerdo sin dudar. El presidente municipal,
con su sentido de oportunidad, aceptó a regañadientes. Algunos feligreses murmuraron que no era lugar para mezclar penas. Pero la mayoría comprendió que las lágrimas se parecen entre sí, aun cuando caigan por motivos distintos. Fue entonces cuando algunos vecinos comenzaron a contar historias de lluvias anteriores. Una panadera juró que, en el 84, vio un resplandor moverse como un reflejo vivo desde el campanario hasta el piso. Un campesino señaló que cada 7 u 8 años, en septiembre, el cielo truena con una cadencia que coincide con ciertas procesiones antiguas que ya no se hacen. Un maestro retirado vino con un cuaderno de cuadros donde llevaba anotadas fechas de tormentas fuertes: 1962, 1979, 1987, 1995, 2003. En varias, dijo, se habían registrado cortes de energía y, sin embargo, en la parroquia la lámpara del sagrario no se apagó. No sé si su memoria exageraba. Testigos aseguran, eso repito. Para dar orden a lo que en la calle ya era un río de comentarios, abrimos el salón parroquial y pusimos, con alfileres, una línea de tiempo en la pared. Yo copié, en letra clara, los apuntes encontrados. 1898, manchas caprichosas en salitre. 1921, luces extrañas durante el desbordamiento. 1954, rastro de fulgor al paso del rayo. 1972, remolino de copal. Y ahora, 2009, la fotografía de Javier. Para quien quisiera una explicación, la línea sugería que el lugar era proclive a combinar agua, humo, piedra y luz en figuras amables. Para quien quería fe, la línea se leía como una antigua fidelidad del cielo con un pueblo pequeño. Las noches siguientes, la gente no se retiró temprano. Algunos de rodillas rezaban en silencio. Otros de pie miraban la pared como si de pronto fuera una puerta. Javier, discreto, montaba su trípode cuando la lluvia prometía volver. Intentaba reproducir ángulos y tiempos. Tomaba notas. Dirección del viento, intensidad del aguacero, hora exacta de los truenos. No perseguía la imagen por la imagen, sino el gesto que a veces las cosas tienen cuando están a punto de repetirse. Yo lo vi colocar con cuidado un pedazo de aluminio en el piso, no para engañar a nadie, sino para medir el rebote de una luz de farola. Fotógrafos así son raros, los que dudan tanto como creen. El quinto día llegó al pueblo un pequeño contingente de prensa nacional. Alguno quiso titular lo que no cabía en un renglón. Otros hicieron su trabajo con equilibrio. Un canal de televisión encendió reflectores y, por un instante, me tembló la idea de que íbamos a fabricar, sin querer, otra figura de luz, pero de origen burdo. El padre Mateo pidió que apagaran las lámparas. Fue uno de esos momentos en que una autoridad moral pesa más que la municipal. El presentador, resignado, sonrió a la cámara en penumbra y habló de devoción contenida. Esa noche, mientras recogíamos los bancos que la gente había arrimado, cayó una tormenta corta y violenta. Algunos aseguran que las campanas tañeron solas, aunque yo sé bien que el viento, si entra por el vano, puede mover la cuerda. La gente se replegó bajo los arcos. El humo del copal subió recto, pese al viento, como si obedeciera a otra corriente. Javier disparó 2 veces con exposición abierta. En la pantalla de su cámara vi, por apenas un segundo, un rastro pálido parecido a una mano extendida. No afirmo nada. Lo que sí puedo decir es que esa imagen no se repitió en las otras tomas de la misma noche. Entre las cartas del día siguiente, venía una sin remitente, solo con un sello barato y la tinta corrida por la humedad. Dentro, una hoja cuadriculada decía: si buscan a la muchacha, pregunten en los puestos de la carretera vieja. Dicen que se subió a una camioneta blanca la noche de la feria. No había más datos. Leí en voz baja y de pronto el peso de la devoción colectiva me pareció demasiado ligero para la gravedad de ese rastro. El presidente municipal prometió avisar a la policía estatal. Algunos voluntarios,
movidos por el rumor, fueron a la carretera. La parroquia, por nuestra parte, colocó junto a la foto una vela por la joven y otra por todos los que, sin nombre, se pierden en el mismo polvo. Los fines de semana ya eran otra ciudad. Llegaban peregrinos con cintas en el pelo, familias con abuelos que querían tocar el muro, jóvenes con celulares buscando el ángulo perfecto donde el resplandor pudiera, quién sabe, regresar. El mercado de flores agotaba el alelí antes del mediodía. La lluvia caía puntualmente a las 4, como si el cielo tuviera un reloj propio. Yo seguía tomando notas. El archivo es una manera de no naufragar en los días. Escribir fechas, nombres, colocar alfileres en una línea, sin prometer respuestas. Alguien dentro de años quizá encuentre en esas fichas el hilo de una historia más clara. En la tarde del 7º día, Javier vino a verme con una pregunta que yo mismo traía en silencio. ¿Y si intentábamos reproducir con la mayor fidelidad posible las condiciones de la primera foto? No para fabricar una prueba, sino para entender. Él proponía hacer la toma desde el mismo punto, a la misma hora, con un trípode igual de estable y la exposición programada en el mismo tiempo. Yo aporté lo que podía. Revisar en el libro de intenciones del santuario si esa noche la cofradía de las veladoras planeaba una vigilia. La combinación de luz de vela, lluvia y piedra, pensé, podría acercarnos a algo. El padre Mateo nos concedió permiso con 2 condiciones: silencio y respeto. Así quedó pactado. El plan era sencillo y a la vez lleno de latidos. Un domingo, cuando la lluvia suele ser más generosa, montaríamos el equipo discretamente. Las familias que se quedaran a rezar podrían hacerlo sin ser molestadas. Nadie anunciaría nada. No buscamos espectáculo, solo mirar despacio. Ese fue el acuerdo, y antes de despedirnos, Javier dejó sobre mi mesa una copia de su fotografía, con una dedicatoria breve que no repetiré, porque pertenece a la intimidad de quienes dudan y creen al mismo tiempo. Esa noche, a solas en el cuarto del archivo, saqué otra vez la caja de 1921. La foto del desbordamiento, el recorte de luces extrañas, la anotación sobre lámparas, todo en mis manos, bajo la luz amarilla de una lámpara que tiembla con la corriente. Afuera, la lluvia había parado. En el techo, una gota tardía marcaba el compás. Pensé en la madre que esperaba noticias de su hija y en los peregrinos que buscaban consuelo en una pared húmeda. Pensé en la palabra que muchos repetían sin pudor: esperanza. Algunas historias no reclaman verdad absoluta, solo el cuidado de contarlas sin herir lo que en ellas hay de necesario. No sé si lo que buscamos esa noche siguiente iba a darnos una respuesta. Sé que el pueblo entero, sin saberlo, estaba sosteniendo un hilo común entre lo visible y lo que apenas se intuye. Y, sin embargo, algo me decía que la lluvia no había terminado de hablar. La mañana siguiente al acuerdo con el padre Mateo, amaneció con un cielo desgastado, como sábana de hospital. En San Ángel de las Lluvias, aprendimos a leer el humor del día por la textura de las nubes. Las de aquella jornada tenían la calma peligrosa de lo que se está juntando a lo lejos. Tomé como de costumbre mis notas en el cuarto de archivo y pasé a limpio la línea de tiempo que habíamos colgado en el salón parroquial. Llegaron un par de maestras con sus alumnos y uno de los muchachos, de esos que fingen desinterés, me preguntó si, de verdad, había aparecido alguien en la pared. Respondí lo único que sé decir, que a veces la luz toma formas y las personas, si miran con fe, las reconocen como si fueran nombres. A media tarde, Javier volvió de sus vueltas por el cerro. Había medido, con cinta y paciencia, la distancia exacta desde el borde del empedrado hasta la puerta lateral de la sacristía.
Había anotado la altura del trípode y la dirección predominante del viento cuando la lluvia entra por el valle. Traía en el bolsillo un pequeño nivel y, en el cuaderno, un dibujo de la pared con marcas discretas. No pretendía descubrir un truco, y yo tampoco. Era un intento por ponerle números al rumor. Según archivos de la cofradía, esa noche habría veladoras en el atrio, y eso, creíamos, podía reproducir la cadena de luces en movimiento que, superpuesta a la lluvia, quizá explicara el pliegue de manto que la gente reconoció. Mientras alistábamos discretamente los preparativos, el pueblo seguía en su corriente. La imprenta del señor Ruiz agotó la tinta fotográfica. Un grupo de jóvenes, improvisados guías, ofrecía a los visitantes un recorrido breve. De la vidriera con la foto al muro lateral, del muro al puesto de flores, del puesto al nicho de veladoras. El presidente municipal, viendo cifras, pidió a Tránsito una mano para ordenar el flujo de autobuses que empezaban a bloquear la calle principal. En el mercado los vendedores de alelí y nube subieron el precio y las panaderas inventaron una galleta con forma de gota. Algunos se encogían de hombros ante tanto movimiento. Otros encontraban, en la agitación, una manera de sentir que el pueblo todavía podía ser nombrado por algo más que su distancia a la capital. Las cartas no paraban. En la mesa del archivo se apilaban sobres con promesas y peticiones. Entre ellas, volvió a llegar una nota sin firma, esta vez con letra diferente, advirtiendo que no removieran el agua, que dejaran las cosas como estaban. No sé si era superstición o el miedo de alguien a que un foco se encendiera donde no convenía. También hubo una carta de una mujer que decía haber soñado con la pared abriéndose como cortina de lluvia. Al despertar, aseguró, tenía la impresión del yeso en la palma de la mano. No soy dado a interpretar sueños. Los archivé con la misma caligrafía con que archivo actas de bautizo, porque algún día, si la historia se cuenta completa, valdrá haber guardado incluso lo absurdo. En cuanto a la muchacha desaparecida, la policía estatal prometió rondines por la carretera vieja. Voluntarios de la parroquia fueron a preguntar, con respeto, en los puestos. Algunos comerciantes recordaban haber visto a una joven subir a una camioneta blanca la noche de la feria, como decía la carta anónima, pero el dato se disolvía en la bruma de un domingo lleno de gente. Alguien mencionó, sin certeza, el nombre de una colonia al otro lado del río. Tomé nota como quien deja migas en un sendero. No quería que el entusiasmo por la fotografía tragara esa urgencia. A veces, en los pueblos, la esperanza se vuelve ruido y el dolor se queda sin micrófono. Llegó el domingo pactado. A las 7, el atrio respiraba frío y un grupo pequeño comenzaba su rosario. Las velas, en vasos de vidrio, formaban una franja tibia junto al muro. Javier montó el trípode con la naturalidad de quien arma una mesa. No hubo reflectores ni anuncios. Me paré a un lado, con el cuaderno abierto, y cada cierto tiempo anotaba las pequeñas cosas. El sonido de la lluvia al empezar como un papel que se arruga. El olor a copal cruzando el aire como un hilo. El modo en que un charco reflejaba el campanario, distorsionándolo apenas. Algunos dicen que esa noche la tormenta parecía respetar el ritmo del rezo. Subía la intensidad cuando los fieles callaban, amainaba cuando respondían las letanías. Javier disparó las primeras tomas en exposiciones cortas, para ajustar el diafragma. Luego, conforme la manta de agua se echó encima, fue alargando el tiempo de cada foto. Un par de jóvenes que habían ido más por curiosidad que por devoción, se quedaron inmóviles mirando la pantalla de la cámara tras cada toma, como si apenas ahí existiera la posibilidad de que la luz se dignara a repetir su capricho. El padre Mateo, desde la puerta,
Observaba con las manos cruzadas. No dijo nada. Un niño se durmió en el regazo de su madre, y su respiración se confundió con el golpeteo de las gotas gruesas en la piedra. En la cuarta exposición larga, ocurrió algo que más tarde discutirían los que gustan de las causalidades. La llama de una veladora, arrinconada en el borde, se estiró como si el aire la jalara, y en la pantalla de la cámara quedó una aguja inclinada que cruzaba de abajo a arriba, justo donde la pared tiene una cicatriz de humedad. La silueta que tantos esperaban no estaba. Lo que había era un trazo, una línea golpeada por la lluvia. Sin embargo, dos señoras, al verla, bajaron la cabeza como ante una confirmación íntima. Para ellas, ese trazo era bastón y manto. Quizá contaban con una memoria que yo no comparto. Hicimos otra toma. En la imagen apareció, difuso, el contorno de una sombra en el piso, como si alguien hubiera pasado frente a la cámara sin hacer ruido. Revisamos el entorno. No había nadie cruzando. Lo único que se movía eran las columnas de lluvia y las motas de copal. Testigos aseguran que, por un instante, una brizna de humo tomó forma de mano. Yo vi, honestamente, una curva y luego nada. La lluvia arreció. Las velas, a pesar de estar en vasos, pelearon por sostener su minúsculo corazón encendido. El empedrado comenzó a escurrir como un animal oscuro. Javier anunció, sin voz de anuncio, que haría la toma larga final, la que igualaría el tiempo de exposición de la primera fotografía. Puso las manos en el cuerpo de la cámara como si la calmara, respiró una vez y apretó el disparador. El obturador quedó abierto. 1, 2, 3 minutos. En ese tramo la mente, si no tiene dónde sostenerse, se llena de supersticiones. Yo mantuve la vista en el muro y el oído en las campanas. Las gotas grandes estallaban en los charcos como un brazo de percusión. Una mujer a mi lado susurró un nombre. No sé si era oración o memoria. Cuando la toma cerró, Javier miró la pantalla y no dijo nada. Me acerqué. Lo que había ahí no era la figura de la primera foto. Era otra cosa. La lluvia había dibujado una especie de manto invertido, un triángulo de oscuridad cuya base reposaba en la línea del piso y cuyo vértice tocaba una mancha clara del muro. En el centro, un brillo mínimo se sostenía, como un ojo que no decide si abrirse. No quiero exagerar. Digo lo que vi: agua, piedra, humo, reflejos, y en la suma, una forma que, para quien creyera, podía ser un indicio más. Para quien no, un bonito accidente. No hubo exclamaciones. La cofradía sopló suavemente sobre las velas para que vivieran un poco más. El padre Mateo dio las gracias en voz baja, y la gente, sin apuro, comenzó a dispersarse bajo los arcos. Yo me quedé con Javier. Tomó nota de la hora exacta, de la dirección del viento, de la temperatura aproximada. Acordamos revelar más tarde y comparar con la primera toma. Antes de irse me dijo que pasaría un rato por la carretera vieja a ver si alguno de los puestos seguía abierto. La ciudad, mojada, parecía una voz recién apagada. Esa noche no dormí mucho. A medianoche tocaron la puerta del archivo. Era el sacristán con una caja de cartón. Alguien la había dejado junto al portón, a la altura de la aldaba, con una nota clavada con un alfiler. Dentro había recortes de periódicos de hace 2 décadas, todos sobre desapariciones en la región, y una fotografía pequeña de una medalla de San Miguel con una cinta azul descolorida. La nota decía, con una caligrafía apretada: pregunten junto a la presa vieja. Algunos dicen que ahí se oyen voces cuando truena. Vuelvo a lo mismo. No afirmo nada. Pero la coincidencia de referencias a la presa, la carretera vieja y las noches de tormenta comenzaba a dibujar su propia figura,
menos luminosa y más humana. Al día siguiente, antes de que la parroquia abriera, fui a la comisaría para dejar copia de la nota y de los recortes. La oficial de guardia me escuchó con esa paciencia práctica de quien sabe que la mitad de las pistas son humo. Dijo que enviarían una patrulla a la zona de la presa si el clima lo permitía. La presa vieja, según los mapas municipales, no funciona desde finales de los 90, pero la estructura se mantiene y en lluvias fuertes, el agua de la barranca suena con un eco que en el pueblo asociamos con trompetas desafinadas. Volví al archivo y, por primera vez en días, sentí el peso de los papeles como si fueran piedras. A media mañana, Javier llegó con las impresiones de la toma larga. Hubo una diferencia notable. El triángulo de oscuridad nítido, la mota de luz en el centro, el goteo en diagonales nítidas como cordeles. Pusimos sobre la mesa la primera foto y la nueva, una al lado de la otra. Para ojos crédulos, eran dos capítulos de la misma historia. Para mí, que quisiera creer sin dejar de medir, el parentesco era sugerente. Había una geometría que repetía inclinaciones, como si la pared tuviera una memoria de agua. Según archivos de mantenimiento, hace 30 años se aplicó una capa de pintura impermeable en esa zona, pero el albañil de turno dejó sin sellar una vena de yeso. Los materiales cuentan historias, incluso cuando nadie las escucha. No tardó en aparecer quien sugiriera, con sorna, que todo era montaje. Un joven de esos que gustan de desmontar la fe ajena por deporte, levantó su teléfono en la plaza y explicó a su audiencia que las largas exposiciones son magia barata. Alguien, al verlo, se molestó, y por un momento creí que íbamos a ver una disputa que nada tendría que ver con la pared. El padre Mateo se acercó, puso la mano en el hombro del joven y le dijo, con esa autoridad que no se impone sino que invita, que la Iglesia no exige creer lo que no se sostiene por sí mismo. El muchacho, algo abochornado, guardó su cámara. El aire quedó como después de un trueno, con el eco todavía rondando. En esas tensiones pequeñas también se cocina un pueblo. Hubo comerciantes que pidieron formalizar un corredor de ventas alrededor del atrio. Hubo vecinas que, con razón, temían que el atrio se volviera mercado. El presidente municipal propuso una feria de arte sacro contemporáneo, que por fortuna se quedó en palabras. Las señoras del Rosario defendieron que la franja de veladoras se mantuviera sobria, sin estampitas recargadas. Y por debajo de todo, como una corriente silenciosa, crecía la preocupación por la muchacha desaparecida. Ese hilo, que al principio parecía una coincidencia dolorosa, comenzó a atravesarlo todo. En las intenciones de misa, se repetía su nombre como quien lanza una cuerda al agua sin saber si alguien la tomará. La tarde del miércoles, un niño que jugaba en la esquina de la calle del Molino entró al archivo con la curiosidad encendida. Traía en la mano una medalla de San Miguel, con cinta azul. Dijo que la encontró pegada entre las grietas del empedrado, cerca del muro lateral. El metal estaba opaco y el reverso rayado. La llevé a la luz y comprobé que coincidía con la foto de la medalla que venía en la caja anónima. Podía ser azar. Podía ser otra cosa. El niño, antes de irse, preguntó si la colgaríamos con las demás promesas. Le dije que sí, que la pondríamos a un lado, con un letrero discreto para que, si alguien la reconocía, la reclamara. En el papel escribí, sin darme cuenta, la palabra que estos días se había vuelto estribillo: esperanza. Esa noche el cielo se partió en dos. Desde antes del anochecer se veía, en la línea del horizonte, un brillo fosforescente como una ciudad invisible. Los viejos suelen decir que cuando la lluvia anuncia en silencio, hay que cerrar ventanas y juntar al ganado. En el atrio,
La cofradía decidió no encender veladoras por precaución. La gente, sin embargo, llegó igual. Algunos dicen que, por un instante, las nubes parecieron descender hasta tocar la torre. El viento, al entrar por la calle estrecha, produjo un tañido grave en las campanas, sin necesidad de manos. Javier, prudente, guardó la cámara en el estuche. «No vale la pena arriesgarse», me dijo sin decirlo. Yo pensé en la presa vieja y en la promesa de la patrulla. Fue entonces cuando sonó el teléfono del salón parroquial. Era la policía. Un agente con la voz cubierta por estática informó que un grupo de voluntarios de protección civil había encontrado cerca de la presa unas cintas azules atrapadas en un arbusto, y a un lado un trozo de tela oscura con olor a humedad que podría ser de mochila. Pedían a la familia de la muchacha, si podían, acercarse a reconocer. La noticia entró en la parroquia como un hilo helado. No lo anunciamos en voz alta. El padre Mateo salió rumbo a la comisaría y yo me quedé en el atrio, viendo cómo la gente, ignorante de ese movimiento, seguía mirando la pared como quien espera un signo del cielo cuando, quizá, la señal venía del barro. La tormenta cayó con una violencia medida. Las piedras del atrio se volvieron espejo y las escaleras, canales. Algunos niños rieron al ver el agua correr, porque la risa es una manera de oponerse al miedo. Javier, que intenta siempre mantenerse detrás de la línea, se acercó a mí y dijo que, si el temporal no bajaba, la barranca podría traer troncos y basura hacia el camino de la presa. Yo asentí, recordando el recorte de 1921. A veces lo que se repite no son las luces, sino los daños. En medio de esa lluvia, ocurrió el tipo de episodio que, con los años, se cuenta como ejemplo de lo que un pueblo puede ser cuando no está distraído consigo mismo. Una mujer que venía de la terminal, arrastrando a un niño por la mano, cayó al resbalar en el escalón más alto. El niño, ligero, rodó y fue a dar al charco grande que se forma cuando el desagüe se atasca de hojas. La corriente, pequeña pero insistente, lo empujó hacia la esquina. Un joven de los escépticos saltó sin pensarlo y lo sacó por la axila. Hubo una palmada colectiva y luego silencio, como si todos nos avergonzáramos de haber estado pendientes del muro. A veces, recordar que hay cuerpos concretos salva de convertir la fe en fotografía. Más tarde supe que en la comisaría habían recibido otra llamada. Alguien aseguraba haber visto, detrás de los galpones de la carretera vieja, una camioneta blanca estacionada desde hacía días. La patrulla fue. Encontraron marcas de llantas frescas, pero nada más. Los voluntarios dejaron, como un gesto simple, una vela en la base del poste. Los gestos, en estas historias, a veces son lo único que no miente. Volví al archivo con la ropa húmeda y antes de cerrar, revisé el libro viejo donde, en margen apretado, un párroco de 1954 anotó, sin retórica, rastro de fulgor al paso del rayo. Algunos dicen figura, se recomienda prudencia. Esa palabra, prudencia, me pareció el único mandato posible. Anoté en mi cuaderno la secuencia de estos días. Primera foto, cartas, veladoras, intento de reproducción, triángulo de sombra, caja anónima, medalla, pista de la presa, rescate del niño, patrullas a la carretera. La lista, alineada, parecía un rosario de hechos. Cada cuenta distinta, el hilo, el mismo. No sabía hacia dónde conducía. A medianoche, mientras cerraba, sentí que alguien había vuelto a dejar algo en el portón. Salí con la lámpara. Era un sobre plástico con 2 fotografías dentro, impresas en papel barato. Mostraban el muro lateral de la sacristía desde otra época. Autos viejos, peinados que ya no se usan, y en la esquina, una sombra parecida a la de nuestro triángulo. En el reverso, con tinta casi borrada, una fecha, 1987, septiembre. Y una línea.
Testigos aseguran que se vio un manto invertido. Esa expresión, manto invertido, me dejó un rato con la boca seca. No sé cuánto valor tiene una foto sin procedencia. Sé que a veces la gente miente sin maldad para pertenecer a una historia. Y, sin embargo, la similitud era incómoda. Según archivos, 1987 está en la lista del maestro de los temporales fuertes. La pared, pensé, tiene sus costumbres. Con el amanecer, la lluvia aflojó y la ciudad recuperó su sonido de cucharas y baldes. Javier propuso ir, con luz de día, a la presa vieja. No a hacer oficio de policía, sino a aprender el terreno que la carta anónima insistía en señalar. Fuimos 3, él, yo y un voluntario de protección civil que conocía bien los recodos. La presa es una boca de concreto manchada de musgo, con muros que la vegetación intenta devorar. El agua, al caer, hace, incluso en caudal bajo, un ruido de garganta profunda. Al acercarnos vimos, en el barro, huellas que la lluvia había apenas suavizado. No sabríamos decir de cuándo. En un matorral cercano, colgaba una cinta azul deshilachada. No era igual a la de la medalla, pero guardaba parentesco. La recogimos con cuidado y la entregamos a la gente que nos acompañó después. Vuelvo, una y otra vez, a la sensación de que dos corrientes corrían en paralelo. La de la luz en el muro, convocando al pueblo a mirar hacia arriba, y la de la pista en el barro, obligándonos a mirar hacia abajo. Algunas historias exigen esa doble inclinación de la cabeza. Quise dejar constancia de ello, para que a nadie se le olvide, cuando repita la versión que más le convenga, que aquí, entre el olor a copal y a tierra mojada, hubo quienes entendieron que la esperanza también se escribe con botas sucias. Esa tarde, de regreso, encontramos en el atrio a un foráneo que decía venir de Atlixco, con un cuaderno de recortes sobre procesiones antiguas. Habló de la lluvia de San Miguel, de cómo los viejos salían con imágenes de papel encerado y velas protegidas por campanas de vidrio. Mostró un apunte de 1921, de un cronista menor, donde se mencionaba que, al pasar la procesión frente a la sacristía, una lámpara pareció elevarse sin mano. No ofrezco garantías sobre la autenticidad del cuaderno. Lo que me interesa es la persistencia de una narrativa. Luz, lluvia, imagen y pared. Esa combinación, sea truco del clima o catecismo del paisaje, sostiene el imaginario de la gente mejor que cualquier decreto municipal. Al caer la noche, Javier me entregó una copia de la última toma, la del manto invertido. La coloqué con pinzas discretas junto a la primera en la vitrina. No escribí ninguna explicación. Dejé que la gente mirara y dijera lo suyo. Alguien murmuró que la segunda foto era más clara. Otro respondió que no, que la primera tenía la dulzura. Cada quien busca en la luz su propia forma de consuelo. Yo, que me paso la vida entre papeles, agradecí que ambos papeles existieran. En casa antes de dormir, hice un alto y recé a mi modo. No soy hombre de grandes discursos, y sin embargo hay noches en que el silencio pide ser acompañado. Pedí con torpeza que la muchacha apareciera. Pedí también que el pueblo no se rompiera por la presión de creer o no. Al cerrar los ojos, me pareció oler otra vez el copal, como si estuviera en el archivo. A veces, lo confieso, temo que la línea entre contar y conspirar sea demasiado delgada. Por eso vuelvo al método simple de escribir fechas, lugares y palabras de otros. Según archivos, testigos aseguran, algunos dicen. Es mi manera de no mentirme. La tormenta de la siguiente jornada se anunció desde temprano con un calor pegajoso. En las mesas del mercado, las frutas parecían sudar. Las abejas rondaban las flores con una prisa inusual. Los muchachos de Protección Civil recomendaron no acercarse a la barranca. Yo, en mi mesa, alineé las dos fotos y a un lado
la medalla con cinta azul en su bolsita de plástico. Pensé en la patrulla que daría vueltas por la carretera vieja, en el niño rescatado del charco, en la señora que soplaba las velas para que no murieran. Pensé, sobre todo, en la palabra que se había vuelto brújula, esperanza, que no es promesa de milagro, sino una manera de no soltar la cuerda cuando parece que ya no lleva a ninguna parte. Cuando caiga la siguiente lluvia, pensé, quizá el pueblo complete una figura que todavía no vemos, o quizá se deshaga el dibujo y volvamos al atrio vacío. En cualquiera de los dos casos, yo seguiré poniendo alfileres en la línea de tiempo, porque alguien tiene que guardar, sin alharaca, el ritmo de las cosas. Los días posteriores fueron un tejido de espera y sobresaltos. El cielo parecía empeñado en recordar a San Ángel de las Lluvias que su nombre no era un adorno. Amanecíamos con neblina. Al mediodía el sol dejaba ver las tejas húmedas, y por la tarde otra vez caía un aguacero que apagaba los gritos del mercado. En ese vaivén, la gente seguía llegando a la parroquia. Unos buscaban la figura en la pared, otros pedían una misa, otros simplemente querían decir que habían estado donde la luz bajó a mirar. El padre Mateo, hombre prudente, organizó turnos para que el atrio no se desbordara. En las tardes, las veladoras se alineaban como si fueran una procesión inmóvil. Yo, desde el archivo, escuchaba el murmullo de los rezos mezclado con el repiqueteo de la lluvia en los tejados. Javier seguía con su libreta de observaciones. Había llenado páginas con ángulos, tiempos, direcciones del viento, hasta con el grosor de las gotas que recogía en un vaso. Algunos se burlaban de tanta precisión. Otros lo miraban con respeto, como si su terquedad fuera también una forma de fe. Las noticias sobre la muchacha desaparecida se volvieron el otro latido del pueblo. La familia esperaba en silencio, recibiendo cada día a los agentes que preguntaban lo mismo. Las pistas eran débiles. La cinta azul en la presa, la camioneta blanca en la carretera, un testimonio vago de un vendedor que juraba haberla visto en el tianguis de un pueblo vecino. Entretanto, la foto seguía en la vitrina, junto a la segunda toma del manto invertido. Y la gente miraba ambas imágenes como si fueran espejos de su propia angustia. Una tarde llegó un anciano desde Atlixco. Traía un cuaderno envuelto en plástico. Me pidió que lo guardara en el archivo, por si algún día alguien necesita saber. Eran notas de su abuelo, fechadas en 1921, con descripciones del desbordamiento del río. En una de las páginas una frase: «La pared del templo lloró luz mientras el agua se llevaba las casas». Esa imagen, la pared llorando luz, me acompañó toda la noche. No sé si era metáfora o memoria, pero al leerla sentí que los pliegues de las lluvias pasadas y las de ahora eran los mismos. La tensión creció cuando un reportaje de Televisión Nacional mostró la foto de Javier junto a imágenes de la muchacha desaparecida. Algunos decían que era una falta de respeto, otros que al fin se le daba rostro a la súplica. Los peregrinos comenzaron a preguntar por ella, a dejar notas con su nombre junto a las velas. La devoción y la búsqueda se enredaron hasta volverse una sola corriente. Había quien aseguraba que la figura en la pared no era la Virgen, sino la muchacha pidiendo volver. Yo no respaldo esa interpretación, pero tampoco la niego. Digo solo que la gente necesita rostros donde posar su esperanza. Una noche de viernes la tormenta llegó con furia de vendaval. El viento golpeaba las puertas y hacía vibrar los vidrios como si fueran instrumentos. El atrio estaba casi vacío. Solo algunos rezaban bajo los arcos. Javier decidió intentarlo una vez más. Montó el trípode bajo la lluvia, ajustó la cámara y dejó abierto el obturador por varios minutos. Yo estaba a su lado,
empapado, anotando la hora y la dirección del viento. De pronto, un rayo partió el cielo justo detrás del campanario, y en ese instante, la lluvia se detuvo un segundo, como si alguien hubiera retenido el aire. En la imagen que apareció después, el agua formaba un velo translúcido que parecía abrirse en dos, dejando en el centro una claridad vertical. No había rostro, ni manos, ni manto. Había una especie de puerta de luz que duró lo que tarda un parpadeo. Javier no dijo nada. Yo tampoco. Solo anoté en mi cuaderno: puerta de lluvia, 22:43. Al día siguiente llegaron noticias desde la presa. Un grupo de voluntarios había hallado entre ramas arrastradas por la corriente una mochila oscura con documentos. Era de la muchacha. No diré más detalles por respeto, pero bastó para confirmar que había estado allí. El pueblo recibió la noticia con un silencio pesado. Algunos lloraron frente a la pared, otros dejaron flores en el portón de la familia. La devoción se mezcló con el duelo de una manera difícil de describir. A veces la esperanza toma la forma de aceptar lo inevitable. En medio de ese clima, algunos comenzaron a hablar de cerrar el ciclo. La Virgen ya nos habló, decían unos. La muchacha ya descansó, decían otros. El padre Mateo organizó una misa solemne. Vinieron peregrinos de todas partes. El atrio se llenó de velas, y la lluvia, como obedeciendo a un guión, cayó solo al final, cuando las campanas tocaron 3 veces. Testigos aseguran que en ese momento un resplandor recorrió la pared de la sacristía, como si la piedra hubiera guardado un último destello. Yo lo vi. Un reflejo fugaz, tal vez del agua escurriendo. Lo anoté como siempre. Fulgor breve, sin forma definida. Después de aquello la multitud empezó a disminuir. Los autobuses dejaron de llegar en fila. El mercado volvió a su ritmo. Quedaron algunas velas encendidas, algunas flores secas. La foto de Javier seguía en la vitrina, pero ahora tenía al lado un pequeño letrero con la palabra Esperanza escrita a mano. Era lo único que resistía a las interpretaciones cambiantes. La necesidad de un pueblo de aferrarse a algo en medio de la tormenta. Con el tiempo, Javier regresó a la capital. Prometió enviar copias de sus notas al archivo. Me dejó su libreta por unos días. La hojeé con cuidado. Ángulos, números, observaciones, dudas. Era un mapa de la insistencia humana por entender lo que ve. Guardé una copia y devolví el original. Según archivos, los fenómenos de luz asociados a la lluvia en esa pared se registraron en 1898, 1921, 1954, 1972, 1987, 2009. Algunos dicen que cada cierto número de años el muro devuelve la luz que guarda. Testigos aseguran que es señal. Yo escribo que es memoria. Hoy, al repasar estas páginas, escucho el golpeteo de otra llovizna en el techo del archivo. El pueblo sigue llamándose San Ángel de las Lluvias, y la pared de la sacristía sigue allí, con sus manchas de humedad y su yeso cansado. No sé si volverá a llorar luz. Lo que sé es que la gente seguirá viendo en ella lo que necesita ver. Un manto, una puerta, un recuerdo, una súplica. Yo seguiré escribiendo. Algunos dicen, testigos aseguran, según archivos. Porque a veces contar es lo único que impide que la esperanza se disuelva en el barro.